Bien, Tamara Adrián está con nosotros en estudio. La responsabilidad de todos frente a los escenarios que se nos vienen desde el punto de vista político. ¿Qué responsabilidad tienen esos candidatos, esos 13 candidatos que están participando allí en un país que hablábamos en la parte anterior? Si bien, por un lado, hay judicialización de las organizaciones políticas, estos temas tal vez al ciudadano no le llegan del todo, porque el ciudadano hoy, en paralelo a que eso ocurre, está alejado de los partidos. Hay una responsabilidad allí precisamente de enamorar y de encaminar al ciudadano a los escenarios electorales, y eso es responsabilidad de los candidatos, ofreciendo algo real y por supuesto que emocione, ¿no? Mira, tú no vives y no comes la democracia, pero sin democracia no comes ni vives. Yo creo que esa es la mejor manera de hacerle entender a la gente el valor de la democracia, sobre todo con el grado de pobreza, de depauperación, de miseria que existe en nuestro país para más del 85% de la población. El crearles esperanza, el ofrecer un futuro que es realista, no una quimera, no una utopía, no algo que es imposible de lograr, sino cosas tangibles, factibles, recuperar la producción petrolera, recuperar la producción minera sin privatizar o privatizando, porque eso es un debate también. Vamos a poner, para poder privatizar esas dos cosas que estamos hablando, tendríamos que pasar por un proceso de reforma constitucional. Ahí yo no me querría meter jamás en una etapa de transición a la democracia. Es demasiado complicado, pero recordemos que en el año 2008 pasamos por un proceso donde ni siquiera una persona que en aquel momento detentaba el poder y tenía altísima popularidad en la cúspide del derroche de recursos y de lo que estamos pagando hoy en día de manera muy grave, porque estos lodos que tenemos vienen de aquellas aguas que cayeron en aquel momento, pero sin duda alguna hay necesidad de entender que ese proceso de cambio no puede ser realizado en este momento. De tal manera de que tenemos que pensar en una reforma, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el decreto que dictó esta persona en el año 2008 y que cerró prácticamente la participación privada en casi todos los ámbitos, y estamos pagando las consecuencias de ese cierre, de la falta de inversión privada. Hoy en día tendríamos que volver por lo menos a ese punto, inclusive se puede ir un poquito más allá, pero privatización es imposible sin una reforma constitucional. Esto vamos a hablarlo claramente. Pero en cambio sí necesitamos desesperadamente nuevas inversiones. Pero para tener nuevas inversiones necesitamos desesperadamente una reinstitucionalización, es decir, separación de poderes, que el Poder Judicial no haga lo que le dé la gana como sucedió, o lo que le instruyan que haga, como sucedió con el Partido Comunista, pero como sucedió con los sindicalistas, los 5 sindicalistas. Recordemos que Niemoller, que fue un excelente pastor evangélico en el ámbito de Alemania durante la guerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, reúne a su congregación en una iglesia semidestruida y en ese momento dice aquel poema que ha pasado a la historia: en algún momento vinieron por los comunistas, yo no dije nada porque yo no era comunista, luego vinieron por los socialistas, yo no dije nada porque yo no era socialista, después vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío, y después vinieron por mí y ya no había nadie que hablara por mí. Entonces hay que estar muy claro, hay que seguir hablando. Y en ese proceso de reinstitucionalización, el sistema del Poder Judicial, pero también el área impositiva, también el área administrativa, también la rendición y transparencia y rendición de cuentas son indispensables, porque es que si no, no va a venir nadie. Pero también no podemos tener una nueva inversión en materia, por ejemplo, de industria, si no hay servicios, si no hay electricidad. La producción eléctrica y la distribución eléctrica que tenemos en este momento no es suficiente como para poder eventualmente lograr darle energía eléctrica a estos nuevos desarrollos industriales que queremos, de tal manera de que acometer la refacción, por ejemplo, del Guri, de las distintas
plantas que están hoy en día paralizadas, como Planta Centro, como... El otro día pasé por encima de Planta Centro y me di cuenta de que estaba una turbina echando un poquitico, después de muchos años paralizada. Pero, por ejemplo, pasé el otro día también y vi la planta Josefa Camejo, que es la que estaba destinada a darle la energía de manera prioritaria al centro refinador de Paraguaná, pues está paralizada desde hace más de 12 años o 10 años. De tal manera de que si no acometemos modificar esto, lo mismo sucede con la costa oriental del lago, las otras termoeléctricas que existen en Venezuela están paralizadas, pero no podemos ir hacia la energía termoeléctrica de manera prioritaria porque es contaminante, es mucho más limpia la energía producida por el agua. De tal manera de que tenemos que terminar. Donde también hay algunas represas, exacto, sin terminar. Sin terminar, ahí hay una potencialidad enorme. Recordemos que para el año 98 nosotros exportábamos, eso que están prometiendo ahora, exportábamos energía a Colombia y exportábamos energía a Brasil. Teníamos suficiente capacidad para suplir el mercado nacional de energía y suplir el mercado internacional de los vecinos. Eso lo podíamos hacer en aquel momento, hoy no. ¿Por qué? Bueno, porque hemos perdido algo que es importante, que es el centro de todo. Una empresa que no es gerenciada por los mejores y con la mayor producción y la mayor productividad, está destinada al fracaso. Y nosotros hicimos algo terrible, que fue el de hacerle creer a la gente que aunque tú no supieras, tú podías hacer algo. No, para poder hacer algo tienes que primero que saber. Y tienes que tener esa experiencia y ese conocimiento, porque de otra manera lo que viene es el fracaso. Y una de las cosas que yo puedo decir es que yo tengo el conocimiento y la experiencia en todas las áreas que se requieren para que Venezuela pueda ser restituida en su productividad, en su producción y represente para los venezolanos un futuro. Tamara Adrián es abogada, es doctora en Derecho, es la primera mujer trans electa en el Parlamento Nacional. Y precisamente sobre el tema del derecho, ¿cómo está viendo los inhabilitados? Hablando de ese conocimiento. Eso forma parte de lo mismo que dijimos sobre el Partido Comunista. O sea, cuando tú tienes miedo, el que tiene miedo de perder el poder, fíjate, el que es demócrata sabe que el poder es para un periodo determinado. Y se mentaliza de que tiene que hacer las cosas en ese periodo y dar una entrega de resultados transparentes y dan resultados de su gestión en el tiempo que tiene. El tiempo eterno que se plantean los autócratas, ese en el cual tú nunca vas a salir del poder, ese nunca vamos a salir del poder, es simplemente el signo en algún momento de la inviabilidad de un proceso por un lado, pero por el otro lado es lo que genera este tipo de situaciones, las intervenciones de partidos, las inhabilitaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo de perder el poder porque la gente ya no te respalda, entonces empiezas a usar este tipo de armas. Fíjate lo que sucedió, por ejemplo, en Nicaragua. Yo recientemente tuve la oportunidad de reunirme con varias personas a quienes les habían quitado la nacionalidad. Tenían un título de viaje otorgado, uno por Costa Rica y otro por España, para poder viajar. Esto es el signo inequívoco de que ha fallado totalmente, ha hecho colapso totalmente el sistema democrático y se ha instaurado definitivamente un régimen absolutamente autocrático. Nosotros no estamos ahí todavía. ¿Por qué? Porque hay esos resquicios. Pero hay algunos por ahí proponiendo ese claro, tipo de... sí, claro, pero digo, pues no estamos ahí todavía. Pero hay gente que quiere proponer ese proceso de aplanadora. Claro. Vamos a pasarle la aplanadora a la gente y simplemente nos quedamos nosotros por ahí. Pero más allá de la interpretación son un hecho, y lo vimos en Barinas. ¿Cómo se enfrenta ese hecho y cómo no venderle a la gente una falsa expectativa? Hay que enamorar a la gente y hay que hacerle entender a la gente que no es una labor de uno, de un grupo, sino de todas y de todos. Que la labor de quienes estamos activamente en política es unirnos para crear una alternativa
única frente al poder. Esa es lo esencial para poder ganar cualquier tipo de elección. Pero tiene que ser factible, esa alternativa tiene que ser factible y para eso tiene que estar habilitada. Por supuesto. ¿Y cómo entonces ofrecerle al país alternativas que hoy se sabe están inhabilitadas y que tuvimos el escenario Barinas donde por eso necesitamos no se pudieron inscribir? Necesitamos un régimen bien concertado de sucesión, un orden de sucesión, que no tiene por qué ser público, no debe ser público, porque si no entonces van a hacer como con las barajitas y van a quitar una barajita y una barajita y una barajita y ya, o con las piezas del dominó. No, tiene que ser un acuerdo que sea consciente, libre. Lo que sí es inadmisible es que alguien pretenda ser el gran elector y decir a dedo, no, es que yo quiero, si yo no puedo, que yo quiero que a esta persona sea. Eso sí es inadmisible en un sistema democrático. Lo que sí es claro es que estamos remando en un mismo barco. Y en el mismo barco, cuando hay varias personas remando, como esos barcos donde se hacen regatas, si a alguien se le ocurre empezar a remar en un sentido distinto o no remar en el mismo sentido o con el mismo ritmo, simplemente el barco se voltea. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con voltear el barco por una intolerancia, por un irrespeto, por un yoísmo, porque no es tiempo para yoísmo, no es tiempo para personas, para egos. Los egos en un momento en el cual lo que está en juego es Venezuela, hay que dejarlos al lado, porque Venezuela tiene que matar cualquier ego y crear una unidad real. Nos toca revisar la participación de la audiencia. Respuestas cortas porque tenemos bastantes mensajes para Tamara Adrián hoy con nosotros acá en estudio. Comenzamos con Guasdualito. En el estado de Apure, Juan Cardosa nos escribe: ¿cuál es su propuesta para salir de la distópica llamada Venezuela? Bueno, ya he dicho algunas de estas cosas, pero necesitamos básicamente desarrollo con inclusión. Si no podemos crear inclusión, ¿inclusión de quiénes? Inclusión de quienes se han quedado atrás porque no tienen la formación tecnológica. Inclusión, por ejemplo, y ha sido una de nuestras propuestas temporales, uno de los grandes problemas que tenemos es el de los jubilados y pensionados. Esas 4 millones y pico de personas que hoy en día están fuera del mercado laboral, pero que reciben una mísera pensión de $4 por mes, o el equivalente de $4 por mes, más alguna que otra eventual dádiva, bajo la modalidad de un regalito, como que dicen por ahí, de la parte del carné de la patria, que es un método básicamente de dominación tecnológica social. Entonces, una de las propuestas es, vamos a formar a esas personas que quieran volver a trabajar y vamos a crear una ley o un programa de política pública de inclusión de aquellas personas que todavía están en una edad productiva y quisieran tener un empleo adicional, mientras se puede reconstruir el Fondo del Seguro Social. Ese que se rumbearon, se acabó. El Fondo del Seguro Social no es del Estado, es tuyo o mío cuando aportamos al Seguro Social y lo que aporta el patrono. Y el Estado lo administra, pero resulta que en lugar de administrarlo, se lo cogió. Y hoy en día es inviable el sistema del Seguro Social simplemente porque esos fondos no existen. Hoy en día necesitaríamos reconstruir el Seguro Social, pero para poderlo reconstruir tenemos que ver cómo podemos reconstruir ese Seguro Social a través de esos nuevos aportes. Pero para ello necesitamos buenos salarios para que los aportes sean suficientes y también tenemos que volver a poner a producir a quienes eventualmente hoy en día no pueden recibir una pensión digna por esa razón. Elías Caldera desde Punto Fijo en el estado de Falcón pregunta para la candidata: ¿cuál es su opinión en cuanto a los inhabilitados? Sino el hecho de Capeles y María Corina, más sabiendo desde hace tiempo que están inhabilitados, ¿por qué seguir con sus candidaturas? ¿Acaso, al igual que el chavismo, se creen que son los únicos capaces de ser presidente en el país? Bueno, yo creo que eso ya lo respondió. Desde el estado de Lara, Noel Rodríguez nos escribe en Barquisimeto: buenas tardes, felicidades por el espacio. La pregunta para el entrevistado: ¿por qué hay candidatos que prefieren mostrar primero su plan de gobierno en el extranjero? Hemos visto unos cuantos que... Sí, bueno, no lo sé. Yo lo muestro acá en Venezuela y lo muestro también en el extranjero. ¿Por qué? Porque eventualmente están 8 millones de venezolanos en el extranjero, que solo puedan votar
7.000, 115.000, en el mejor de los casos, porque son los únicos que están inscritos en el registro electoral. Y el Consejo Nacional Electoral no ha abierto las puertas a que aquellos que están en el extranjero puedan efectivamente inscribirse. Eso es verdad, pero hay que informarles a nuestros compatriotas que están fuera sobre el plan de reconstrucción, porque ellos no se fueron por gusto, se fueron por necesidad, la mayoría. Rafael Rivas desde Maracaibo, en el estado Zulia. No podemos seguir creyendo que en el gobierno que ha hecho de Venezuela un desastre, pero la oposición por ambición de poder no se pone de acuerdo para escoger un candidato único y presidenciable. El pueblo está unido esperando para salir a votar por un candidato que lo dignifique en economía, salud, educación y también en lo social. Totalmente de acuerdo, y por eso está la primaria. Para eso está la primaria, y la función principal de la primaria es crear esa unidad. Que tengamos todavía que crear algunos acuerdos para que eso se logre, es verdad. También desde Maracaibo, Juan Carlos Pacheco nos escribe: buenas tardes, ¿qué hay de cierto en que hay que registrarse para ir a votar en las primarias? Y también si la invitada apoyaría a María Corina Machado aún estando inhabilitada. Mire, no hay que registrarse si usted vive en Venezuela. Los que vivían fuera de Venezuela tenían un lapso para inscribirse. Y hay que apoyar a quien gane en el momento en el que gane, y si esa persona no puede inscribirse, hay un orden de sucesión que es el que estamos llegando a convenir. Julio Atigas desde Montalbán, en el estado Carabobo. Sin duda alguna que el escenario que quieren montar justo cuando se acerca el proceso electoral es el de desmotivar a la gente para votar. Las amenazas, las agresiones y el amedrentamiento contra los candidatos no es casualidad, y lo que sucede con el PCB ya ha pasado con otros partidos. Bueno, esto es más una opinión que una pregunta. José Sánchez nos escribe desde acá, desde Caracas. Saludos para la invitada desde Petare. Quisiera preguntarle a Tamara Adrián qué piensa de los presos políticos, qué debería hacerse ya con ellos. Mira, los presos políticos no deben existir en un país libre y democrático. Aunque el gobierno dice que son políticos presos. Bueno, esos son los eufemismos. Nosotros usamos muchos eufemismos aquí. Nosotros ya no hablamos de Ministerio del Ambiente, sino Ministerio del Ecosocialismo, y así sucesivamente. Por cierto, me dijeron estos días que ya habíamos pasado de los 50 ministerios. 50 ministerios. ¿Qué hacen esos ministerios? Bueno, definitivamente, de acuerdo, no hay posibilidad de crear una Venezuela digna si no logramos liberar, que tu opinión no sea la causa de que te lleven preso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tamara Adrián con nosotros hoy en estudio, candidata en esta primaria de la oposición el próximo 22 de octubre. Hacemos una pausa y al regreso Mauro Zambrano va a estar con nosotros acá del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas.